Saúl, Quis, pierde sus burros y salen, que huyen, y el papá de Saúl dice que Saúl vaya atrás de ellos. Era una pérdida, habían perdido dinero, la familia había perdido dinero, y el hijo fue atrás. Pasó por una ciudad, no estaban. Pasó por otra ciudad buscando, no estaban. Y otra ciudad no estaban. Y otra ciudad no estaban. Hasta que el servidor que estaba con él dice: mira, aquí cerca hay un profeta, un hombre de Dios, y todo lo que él dice sucede. Saúl no sabía que atrás de esa pérdida estaba la unción que lo iba a llevar a gobernar toda la nación. Él estaba buscando los burros, Dios lo estaba buscando a él. Él estaba buscando lo que había perdido. Dios estaba buscando un rey para la nación. Y quiero decirte en el nombre de Jesús, el Señor me ha hablado mucho de esa palabra. Detrás de las pérdidas, quizás tú estás buscando lo que tú perdiste, pero el Señor te está buscando a ti. Y mientras tú estás buscando las cosas, eso es un encuentro del Señor contigo para hacer cosas extraordinarias que tú no sabes que Dios va a hacer. Pero Él, detrás de ese escenario de lloro, el Señor está haciendo cosas extraordinarias en su vida. Detrás de su pérdida, el Señor está haciendo cosas extraordinarias en su vida. Y mientras tú estás buscando lo que tú perdiste, Dios está buscando a ti. Levanta sus manos. Aunque no pueda ver, Dios está obrando. Aunque no pueda ver, Dios está trabajando. Aunque yo no entienda, Dios está moviendo las aguas. Y de repente algo va a pasar. Levanta sus manos en el nombre de Jesús. Declara esta palabra con fe en el nombre de Jesús. Dios te está buscando a ti. Declara: aunque yo no pueda ver, Señor. Aleluya. Aleluya. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Milagroso, abres camino, cumples promesa, no sentirás.
está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y migrar con su familia. Que me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Buenos días, bendiciones. Y ahí como me escuchan ustedes, las hermanas que dicen que hoy está el sonido bajo. Buenos días, sí estaba bien bajito ahora, pues se te escucha perfecto. Debe ser que entonces aquí sí, debe ser que aquí sí tenía el fondito musical bajito, porque es que a veces perturba cuando se coloca muy alto. Nosotros lo escuchamos bien en los computadores, pero en los celulares a veces se escucha molesto. Casi no se escuchaba. Ok. Bueno, estábamos esperando que ingresaran el resto de las hermanas que están hoy junto conmigo coordinando este tiempo de hoy, de jueves de adoración. Pero acabo de leer en el grupo de WhatsApp que Angélica y Kelly tienen problemas con la energía. Entonces, bueno, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo delante del Señor. El tema de hoy es una secuencia, entonces se dificulta si alguna de las hermanas asignadas no puede entrar porque pierde continuidad el tema. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a sacarlo adelante, las que estamos hoy para llevar la enseñanza. Porque no podemos cortarlo, porque entonces no se entendería de la misma manera. Bueno, amado Dios, gracias Señor por permitirnos estar aquí reunidas nuevamente en torno, Señor, a tu presencia. Padre, con la intención de buscarte en esta mañana. Venimos delante de ti, oh Padre, como cada amanecer, dándote gracias por la bendición, Señor, que nos otorgas al vivir, Señor, abrir nuestros ojos un día más. Gracias, Señor, porque hoy estamos estrenando, Señor. Hoy son nuevas tus misericordias, Señor, tus bondades. Se renuevan, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. ¿Cómo no hemos de agradecerte, Señor, por la vida, por la bendición que nos otorgas, Señor? Estar en ti, amado Dios. Que tú seas nuestro Padre, Señor, ser tus hijos es el mayor regalo, Señor, que como seres humanos podemos experimentar. Gracias, Señor, porque hoy nuestra esperanza está en ti, la esperanza de vivir este día, Señor, en plenitud, confiadas está en ti. Depositamos, Señor, nuestras vidas delante de ti en esta mañana, nuestras familias, Señor, las colocamos delante de ti. Venimos, Señor, a tu presencia tal cual, Señor, como estamos. Queremos en esta mañana descansar en ti. Si tú estás cargada en esta mañana por alguna razón, descansa en el Señor en esta hora. Coloca delante del Señor todas tus necesidades. Tal vez aquello que te trae pensativo, colócalo delante del Señor en esta mañana y descansa en Él. Solamente en el Señor nuestras fuerzas son renovadas. Él es el único que puede obrar en lo invisible. Y por eso, Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, tu poderío, tu majestad. Padre, en esta mañana queremos venir delante de ti con ofrenda de adoración. Queremos rendir nuestros corazones, Señor, en humildad, delante de tu presencia, Señor, reconociendo tu majestad, reconociendo tu soberanía, que eres Dios, Señor, sobre los cielos y sobre la tierra. Padre, hoy queremos contemplarte en la hermosura de tu santidad. Hemos venido, Señor, a regocijarnos juntamente contigo. Padre, queremos ofrecerte, Señor, en esta mañana toda la adoración y toda la alabanza a través de todo lo que hacemos. Queremos colocar inicialmente este tiempo delante de ti que hemos dispuesto, Señor,
el desarrollo, Señor, de este especial que preparamos cada semana para ti, amado Dios. Es para ti, Señor, que lo hemos hecho. Queremos, Señor, decirte en esta mañana que lo recibas, Señor. Que recibas nuestra ofrenda en esta mañana de alabanza, de adoración. Padre, que conforme a tus promesas, Señor, hoy tú te reveles a nuestras vidas y mientras nosotras adoramos, Señor, aunque no sea hoy la intención venir delante de tu presencia, Señor, a pedirte nada, sabemos que tú eres Dios. Por tu carácter, Señor, que conocemos, sabemos que cuando te adoramos, tú te glorificas, Señor, y todas las cargas se van, toda angustia se va, todo temor se va. En esta mañana, delante de tu presencia, Señor, nos rendimos. Espíritu Santo de Dios, colocamos nuestras mentes, todo nuestro ser, delante de tu presencia, Señor, y te pedimos que hoy hagas cosas nuevas, Señor, en nuestras vidas. Que te glorifiques, Señor, a través de cada persona, Señor, que hoy tú usarás para ministrar, Señor, este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, quita todo obstáculo, Señor, que impida que nosotros podamos en esta mañana llevar a cabo, Señor, este tiempo que hemos preparado para ti. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor, porque siempre te glorificas, porque siempre, Señor, tu deseo es venir a nuestras vidas, Señor, y traer gozo y permitirnos, Señor, regocijarnos en ti. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, mis hermanas, hoy, como cada jueves de especial de adoración, preparamos un tema para ministrar en esta mañana la presencia del Señor, para poder entrar en esa presencia del Señor con ofrenda agradable delante de Él. Y en este día la enseñanza lleva por título Vuelvo a la casa de mi Padre. Y quiero darle gracias al Señor por cada una de las hermanas que hoy ha dispuesto su vida para ser parte de esto. Como les digo, lamentablemente hay molestias allí. Bueno, Kelly acaba de ingresar, gloria a Dios. Creo que Angélica sí no ha podido ingresar. Bueno, vamos a ver cómo podemos cubrir a Angélica. Buenos días, Kelly, me alegra que estés de vuelta. Damos gracias al Señor. Y bueno, para iniciar este tiempo, quiero compartir con ustedes la palabra en Lucas 5, 30, 32. La palabra del Señor dice que algunos fariseos y maestros de la ley comenzaron a hablar contra los discípulos de Jesús y les dijeron: ¿por qué comen ustedes con los cobradores de impuestos y con toda esa gente mala? Jesús les respondió: los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Y la Reina Valera dice allí al final: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. También la palabra en Lucas 15, versículo 1 y 2. Dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Iniciamos este tiempo con el primer fragmento de la enseñanza que lleva por título El amigo de los pecadores. La mayoría de nosotros conocemos la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? O hijo perdido. Pero ¿te has puesto alguna vez a pensar o te has preguntado realmente qué quiso contarle Jesús a las personas que en ese momento lo estaban escuchando? ¿Y qué quiso decirnos al Señor o qué quiere decirnos el Señor Jesús en este tiempo? ¿Qué quisiera el Señor que después de tanto tiempo nosotros aprendiéramos de esta historia? Bueno, para comenzar es importante entender el contexto histórico en la época en la que fue
contada esa parábola. Jesús, como hemos escuchado ahora en la palabra, era aborrecido y hasta odiado por los maestros de la ley, o también conocidos en esa época como los fariseos, ya que en esos tiempos se decía que una persona santa no se debía sentar, no se debía relacionar de ninguna forma con personas pecadoras. Pero Jesús era llamado el amigo de los pecadores. ¿Por qué? Porque él se sentaba a la mesa con toda clase de personas, con publicanos, con prostitutas, con personas, con asesinos, con borrachos, mejor dicho, si pudiéramos decirlo de alguna manera, con lo peor de lo peor, según la ley en ese momento, ¿no? Y es importante saber que en esos tiempos el término sentarse o sentarse a la mesa significaba que tenías una relación cercana con esa persona. ¿Has escuchado Apocalipsis 3:20 cuando el Señor dice que Él aquí está ahí, tocará la puerta, y aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo? Pues ese sentarse a la mesa significaba que tenías una relación cercana con esa persona, que era su amigo, y además implicaba que si tú llegabas a cenar, lo más probable era que te quedabas en esa casa. Así era el grado de confianza que implicaba decir sentarse a la mesa, que eras ese amigo íntimo, que había confianza. Por estas cosas era que los fariseos odiaban tanto a Jesús, porque a ellos no les cabía en la cabeza que alguien quisiera ser amigo de estas personas, porque ellos, con todas esas leyes que habían creado, los veían como personas inmundas, sin oportunidades. Y al ver que alguien tenía una solución que iba en contra de todo lo que ellos enseñaban, literalmente le querían matar, ya que se sentían desafiados por las enseñanzas de Jesús. Se sentían desafiados por esa manera en la que Jesús se acercaba a la gente para enseñarle. Entonces, en el trayecto de esta enseñanza, vamos a ver cómo la parábola del hijo pródigo, o la parábola del hijo perdido, revela el verdadero corazón de Dios, el corazón del Padre. Y yo para eso quiero invitar a mi hermana Elsimar, quien continúa con este tiempo al lado de su esposo Lucas. Elsimar, buenos días, bienvenido. Hola, vamos a entrar en un tiempo de alabanza. Entonces, en estos momentos vamos a decirle al Señor con nuestras palabras, a expresarle al Señor adoración en esta mañana. Preparemos nuestros corazones, dispón tu espíritu allí donde estás y alaba al Señor. Prepara esa atmósfera allí donde estás en esta mañana que has dispuesto para adorar al Señor. Vengo ante ti, Señor. Vengo a pedirte perdón. Oh sí, Señor, venimos en humillación delante He de entender que solo en ti tengo seguridad. Tú eres nuestra seguridad, Señor. Vengo ante ti, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia, Vengo a pedirte perdón. Oh sí, Señor Jesús, perdona. He de entender que solo en ti yo tengo felicidad. Y hoy vengo a ti rogando que mi vida hoy vuelva a ser como era.
junto a ti, Señor, junto a ti, Señor, yo hoy vengo a ti, rogando que mi vida hoy vuelva a ser como era. Junto a ti, Señor, junto a ti, Señor. Levanta tus manos y adórame. Dale gracias porque tú estás. Sé que desperdicié todo lo que recibí. Yo hoy vuelvo a ti, rogando, Señor, que tú me des el perdón. Quiero entregarte hoy todo lo mejor que hay en mí. He de seguir, no volveré atrás. Te amo, Señor Jesús. Yo hoy vengo a ti, rogando que mi vida hoy vuelva a ser como era. Junto a ti, Señor, junto a ti, Señor, yo hoy vengo a ti, rogando que mi vida hoy vuelva a ser como era. Junto a ti, Señor, junto a ti, Señor. Yo hoy vengo a ti, rogando que mi vida hoy vuelva a ser como era. Junto a ti, Señor, junto a ti, Señor, y hoy vengo a ti, rogando que mi vida hoy vuelva a ser como era. Junto a ti, Señor, junto a ti, Señor, yo te adoraré por el resto de mi vida. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque no levantas tus manos y le dices conmigo muchas gracias, Dios, porque me has aceptado, porque me has rescatado. Yo hoy puedo decir que yo soy tuyo, Señor, que yo soy tuyo, Señor. Dios de mi vida, Dios de mi vida, yeah. Cántalo conmigo, así. Gracias, Señor, venimos a expresarte todo nuestro amor y nuestra gratitud, Señor, por ser tan bueno, Señor, con nosotros. Padre, porque en algún momento, Señor, nos encontrábamos así, perdidos, Señor, pero tú en tu amor, Señor, nos has rescatado y nos has dado vida nueva, Señor, y nos has dado un nuevo comienzo, Padre. Por eso en esta mañana queremos celebrar y queremos decirte gracias, Señor. Gracias por tu gracia, por tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te exaltamos en esta mañana, amado Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por este día maravilloso. El Señor tiene el control de los tiempos, de las cosas, de todo. Él siempre ha tenido el control. Amén. Y yo sé que en esta mañana el Señor tiene una palabra para ti y tiene una palabra para mí. El tema Vuelve a casa es un tema muy hermoso. El Señor siempre va a estar ahí con los brazos extendidos para ti y para mí. Amén. Gloria a Dios. Vuelve a casa. El desprecio. Hoy mi esposo tenemos una palabra para compartir. Amén. Y están aquí en la parábola del hijo pródigo. Y muchos de nosotros conocemos esta historia tal vez muy bien, mejor dicho, y nos sentimos identificados. Todos conocemos que uno de los hijos de este hombre le había pedido los bienes antes de tiempo, antes de morir, le pidió los bienes. Y este hombre reparte los bienes. Y luego vemos lo que hizo este muchacho con la herencia. Y vamos a estar inclinando nuestro rostro en adoración, y paso a mi esposo que él tiene un mensaje muy precioso para todos nosotros. Bienvenido. Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque hemos creído de que antes que nosotros nos levantáramos, ya tú tenías el control absoluto de todas las cosas. Padre, abre nuestros corazones, abre nuestros entendimientos para que nosotros podamos tomar la porción, Señor, algo especial, esta palabra, Padre, que tú tienes para nosotros, Padre celestial. Gracias, Señor Jesús. Queremos reprender toda oposición que no quiera permitir que nosotras y nosotros compartamos esta preciosa palabra bendita. Gracias te doy en esta hora. Gracias, Señor Jesús. Toma el control de fluido eléctrico, del internet, Señor, de las redes, de todo, Padre. En ti confiamos, Señor Jesús. Yo sé que tú tienes una palabra preciosa para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Háblanos por medio de esta parábola, Padre. Yo sé que tu palabra no vuelve a ti vacía, Padre. No es vacía, sino es que esta palabra es bendita y nos llena a nosotros, Padre. Gracias yo te doy en esta hora. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, agradecido al Señor, amén, por el privilegio. Y quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión, como acaba de decir aquí mi esposa, acerca de lo que es la historia del hijo pródigo. Y muchas veces nosotros hemos escuchado acerca de esta historia y vemos también el desprecio, y el tema de hoy, y estamos hablando acerca de vuelvo a casa, a la casa de mi padre. Y vemos el desprecio del hijo hacia su padre, y vemos también que es ilógico pedirle al padre la herencia, si vemos que lo normal es heredar al morir su padre, ¿sí? Y es allí donde queda demostrado de que este hijo no le importa su paternidad. Y bueno, vemos aquí en la palabra también cuando vemos que este hombre tenía 2 hijos, y entre ellos estaba el hijo mayor y el hijo menor, y se ve reflejado al hijo menor pidiendo la herencia a su padre. Y vemos también el tema cuando nosotros hablamos y estudiamos un poco acerca de la palabra volver. Volver es regresar
Viene de la palabra de lo que también es arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad hacia Dios. Es recuperar también esos derechos que antes nosotros nos pertenecían. Todos nosotros fuimos creados con esa capacidad volitiva, con esa capacidad de poder tomar decisiones. Y por naturaleza, el ser humano quiere vivir independiente de Dios. Vemos que Dios ha creado al ser humano con esa capacidad volitiva para tomar decisiones, pero por naturaleza, el ser humano quiere vivir independiente de Dios. Pero cuando vemos también reflejado que cuando nosotros somos impactados y sellados por el Espíritu Santo, por más que nosotros queramos vivir alejados y independientemente de Él, siempre habrá esa necesidad en nosotros, en nuestro corazón, de poder regresar a la casa de nuestro Padre. Ahora hago una pregunta antes de comenzar esta reflexión. Si tu hijo se va de casa con toda la herencia, ¿será que dejará de ser tu hijo? Y es allí donde tenemos que reflexionar y darnos a entender. Si nuestro hijo se va de casa, ¿dejará de ser tu hijo? Al pedir la herencia también tenemos que tener muy claro y tomar en cuenta de que al pedir la herencia puedes perder los derechos. Puedes perder los derechos de hijo, pero tenemos que estar también claros que siempre habrá, por más que nosotros, más las probabilidades de sentir esa necesidad de volver otra vez nuevamente a casa. Y ahora tenemos que entender y saber también que nuestro Padre Celestial jamás se opondrá a nuestras decisiones. Porque Él es un Padre que nos ha creado para que nosotros podamos tomar nuestras decisiones libremente. Pero Él jamás se opondrá a nuestras decisiones. Hay una frase que siempre recito mucho y me gusta mucho. Me gusta mucho esta frase. Y es allí donde también nos da a reflexionar acerca de este tema, del desprecio del hijo hacia su padre, del desprecio de la paternidad. La frase cuando nos habla, cuando el hombre se deja llevar por sus propios deseos desmedidos, deja de ser un hombre para convertirse en un animal guiado por sus propios instintos. Ahora nos hacemos una pregunta acerca de esto. ¿Qué es lo que nos aleja de casa? ¿Y qué es lo que a veces por nuestras malas actitudes despreciamos? La paternidad. Casa, cuando hablamos de esa casa, ¿a qué se refiere esa casa? Casa es esa habitación donde nosotros podemos vivir y depender de nuestro Padre. Ahora, ¿qué es lo que nos aleja de casa? Los deseos, la vanagloria de este mundo es lo que nos aleja de su presencia. Ahora, ¿a qué se refiere esa casa? Cuando nosotros estamos bajo un techo, y es allí donde también ilustramos, cuando nosotros estamos bajo su techo, bajo el techo de nuestro Dios, de nuestro Padre, nos sometemos en lo que Él quiere para nosotros. Habitar, cuando hablamos de casa, también hablamos de lo que es habitar en su presencia. También hablamos acerca de lo que es proscuneo, que es postrarnos delante de la presencia de Dios. Hablamos de someter nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. Cuando tú estás bajo el techo de tus padres, estás bajo la tutela de ellos. A veces tienes que someterte y no tomar tus propias decisiones, no hacer lo que tú quieras, sino hacer la voluntad de tu Padre. Pero hay quienes no quieren vivir bajo el techo de papá, porque quieren vivir una vida de manera desordenada, queremos vivir en el libertinaje. Y la esencia de Dios, también tenemos que saber que la esencia de Dios es fidelidad. Y nosotros somos los que nos alejamos de Él.
Nosotros somos los que tomamos la decisión de querernos alejar de Él. Y quiero decirte que esta palabra no solamente son para aquellos que están en el mundo, que aún no conocen a Dios. Cuando hablamos acerca del hijo pródigo, siempre nos da a reflejar acerca de esta palabra, acerca de aquellos que están alejados de Dios, que por un momento han conocido a Dios y se han alejado de Él porque han despreciado su paternidad. Tenemos que saber y entender que esta palabra no solamente son para aquellos que están en algún momento, pudieron conocer a Dios y se alejaron y están ahora en el mundo, sino para aquellos que en algún momento hemos menospreciado el habitar en su presencia, poniendo en prioridades otras cosas antes que a Dios. Eso también es despreciar y menospreciar el poder habitar en su presencia. ¿Cuántas decisiones hemos tomado de otras cosas y hemos puesto prioridades otras cosas antes que su presencia, que estar en su presencia? Estar en casa no es estar en cuatro paredes, no es estar en cuatro paredes. No se trata de una estructura. Estar en casa es volver a su comunión, es vivir honestamente. De eso se refiere estar en casa. Podemos estar en una estructura sin darnos cuenta que estamos perdidos y que necesitamos regresar a casa. Podemos estar en esa estructura y es allí donde tenemos que también preguntarnos. Podemos estar en una estructura, pero aún no podemos o darnos cuenta de que realmente nosotros estamos perdidos y que necesitamos su comunión genuina. Cuando sientes la necesidad, cuando hay esa necesidad de nosotros, es porque reconoces que dependes de Él. Y esa es también la parte de como hijo hacia Dios. El no poder despreciar su presencia, el no poder despreciar estar en la presencia de Dios. Pero también tenemos que estar en cuenta un poco también acerca de este tema del hijo pródigo. Que el hijo pródigo también entró en sí. Sí, él recapacitó en un momento, cambió, hubo en él ese cambio de mentalidad. Ahora, ¿será que nosotros amamos a nuestro Dios, amamos a Dios, a nuestro Padre? ¿Será por los beneficios que nosotros podamos obtener o por lo que Él es? ¿Será que amamos a Dios por sus beneficios? Ahora, como hijos herederos, como hijos, lo que es de tu padre también te pertenece a ti. Tienes que saber y entender también eso. Y también vemos reflejado, ¿no? Para adelantarnos un poco acerca de los temas siguientes. En Romanos 8:17 dice: y si hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si el reino, y vemos en Santiago 2:5 también reflejado, si el reino es de nuestro Padre, tú también tienes derecho a ese reino que ha prometido a los que le aman. Amén. Y agradecido del Señor. Tenemos que valorar un poco su presencia, el estar en su presencia. Si aquellos que en algún momento hemos menospreciado, por un momento hemos tomado malas decisiones, hemos tenido otras prioridades antes que su presencia, quiero que en este momento tú inclines tu rostro allí donde tú estás y decirle: Señor,
Perdóname. Y yo quiero que en este momento tú lo tomes y allí reflexiones, allí donde tú estás. La idea, ante todo, es reconocer que no somos perfectos y que cometemos errores. Gloria a Dios, Señor Jesús. Tú eres grande, Señor. Tú eres maravilloso, Padre Santo, Señor Jesús. Oh, gloria a Dios, Señor Jesús. Padre Celestial, Señor Jesús. Tú eres grandioso, Señor. Tú eres precioso, Señor Jesucristo. Tú vives, Señor, y reinas, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra, Señor, porque solo tú lo mereces, Padre Celestial. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro Salvador, Padre Santo. Oh, gloria a Dios, Señor Jesús. Perdónanos, Señor, Padre Santo, porque en algún momento, Señor, hemos tomado, Señor, malas decisiones o no hemos tenido, Señor, en orden nuestras prioridades, Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios, Señor Jesús. Tú eres grandioso, Señor Jesús. Tú eres grandioso, Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Tú vives, Señor. Amor, mucho antes del principio, aún sabiendo mi debilidad, le han dado esperanza a mi destino. He estado contigo por la eternidad. Sacrificó lo más preciado por amor. Me perdonó. Mis errores olvidó. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Gloria a Dios, Señor Jesús. Tú vives, Señor, y reinas para siempre, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Mi Padre, su tono es mejor. Oh, gloria a Dios. Él nos ha redimido, nos transformó para que nosotros podamos tener esa dicha de poder acercarnos ante su presencia y el poder reconocer. Dios no exige de nosotros que seamos completamente perfectos, sino que seamos sinceros. Tú eres grandioso, Señor. Gracias, Padre Santo. Le damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Y este tema lo continuará nuestra hermana Norma. Amén. Gloria a Dios. Gracias por la invitación. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias al Señor por la vida de ustedes. El Señor les continúe bendiciendo. Y bueno, seguimos a esta tercera parte que se titula El pozo más bajo. Estamos en esta enseñanza de vuelvo a la casa de mi Padre, porque la gracia del Señor aún está disponible. Y dice la palabra allí en ese primer, permítame, y les recito Lucas 15, 14, 20. Dice la palabra, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando la parábola nos cuenta, estamos en, perdón, me fui a otra parte. Ani, confírmame. Y a mí me toca, por favor. Bueno, al vivir de una manera que sabemos que le desagradaría a Dios, ponemos en juego muchas cosas. Y como lo decía nuestro hermano Lucas, en lo que nos enseñaba, en lo que nos instruía de parte del Señor, a veces también podemos pensar y darnos cuenta más bien que nuestras bendiciones se pueden ver retrasadas por nuestra propia conducta, porque se trata de nuestra propia conducta, se trata de nuestras elecciones. El hijo menor, cuando se va de su casa, cuenta la parábola, la palabra, que vive y derrocha toda la herencia, ¿verdad? Y la gasta de una manera desenfrenada, sin tener en cuenta las consecuencias. Y entra en una forma de vida como adormecido, como que pierde la razón, y vive así, perdido en los placeres y beneficios tal vez efímeros que les podía traer el poseer. Y ese poseer, podríamos decirlo así como entre comillas, porque nada de lo que nosotros podamos anhelar, nada material que nosotros podamos anhelar en esta vida, nos puede llenar como la misma presencia del Padre. La misma palabra nos dice que no acumulemos cosas aquí en la tierra, ¿verdad? Porque se la comerá la polilla, sino que hagamos riquezas en el cielo, donde todo es eterno, donde no se corrompe absolutamente nada, donde todo es por y para la eternidad. Y si llevamos esta parte de la historia a la actualidad, sería como si eligiera seguir con esa situación, o llamémoslo con el nombre propio, porque es que a veces sería como seguir con ese pecado, porque a veces decimos, bueno, es que yo tengo un problema y es este, y resulta que eso que le llamamos problemas es un pecado. Entonces, si llevamos esta parte de la historia a la vida actual, sería como si eligiéramos seguir en ese pecado, en eso y a veces también estratificamos el pecado. Hablamos solamente de pecado como cosas fuertes, lo que llaman pecados capitales. Pero cosas sutiles no las queremos reconocer como pecado. Y elegir seguir con ese pecado sutil o no tan sutil, que sabemos que está, como nos enseñaba Lucas, que nos aleja, ¿verdad? Por eso decimos que esta palabra es para nosotros, porque siempre pensamos que la parábola del hijo pródigo es para... de pronto nos invita a mirar a aquel que está apartado del Señor. Pero cuando yo soy consciente de que ese pecado, aunque es sutil, esa situación, aunque es sutil o tal vez fuerte, me está alejando de la presencia de mi Padre, y persisto en seguir allí, sería como permitir o elegir que eso que me está haciendo tanto daño continúe alejándome de la presencia del Señor, continúe llevándome a vivir lejos de la presencia del Señor. Aún la falta de perdón, aún el desamor, la falta de misericordia, la dureza, ¿verdad? A veces de nuestro corazón para dar cosas que a veces nosotros no consideramos tan pecado,
nos llevan a alejarnos de la presencia del Señor, nos llevan a vivir en una situación de esclavitud. Pero que cada vez nos hacen más esclavos y a todas esas cosas y por cada vez que nos caemos y volvemos, ¿verdad? Y salimos y volvemos a entrar a ese pecado. Es como si le colocáramos un eslabón más a esa cadena que nos puede estar aprisionando cada vez más. Y eso es lo que realmente quiere el enemigo. El enemigo quiere que vivamos en esa situación de encadenamiento, en esa condición de prisión, en esa situación de cautiverio, y que busques primero en cualquier lugar algo que te llene, menos en la casa de tu padre, como hizo este hijo menor. A causa de la vida que estaba viviendo el hijo menor, en un momento ya no le quedó nada más, sino en lo que intentar saciar su corazón. Después se nos cuenta que hubo una gran hambruna en aquel país y él ya no tenía ni un centavo. Era pobre y tenía mucha hambre. Y él termina ofreciéndose para cualquier tipo de trabajo. Y un agricultor entonces le ofrece cuidar a sus cerdos. Era tanta el hambre de este muchacho que él deseaba y llega a pelear entre el lodo por las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y es importante resaltar que en el contexto judío existían cierto tipo de animales prohibidos de comer, de criar y hasta de tocar. Y en el top de estos animales, en el grupo de estos animales, estaban los cerdos, porque se consideraba un animal inmundo, un animal maldito, por llamarlo de alguna manera, ya que según la tradición bíblica, el cerdo significa impureza y pecado. Y te dejaré esta historia hasta aquí para que podamos ir analizando y interiorizando y pensar en muchas consecuencias que puede traer el pecado. No solamente mirar la vida de este hijo pródigo, sino poder mirar esto como un espejo y poder interiorizar en las consecuencias de nuestros pecados, de ese actuar de manera sutil que muchas veces puede llevarnos a alejarnos de la presencia del Señor. Este hijo lo tenía todo en la casa de su padre, pero por una mala decisión termina, como nos relata la palabra, fuera de todo, despreciando la herencia, menospreciando al padre. Y no tenemos que esperar llegar a un punto de donde ya no hay camino de retorno. No podemos, ese punto de donde no hay camino de retorno es la dureza del corazón. A veces de tanto insistir en algo, llega un momento en que el corazón se endurece. No podemos permitir, y es tanto, o sea, actuamos tanto de la misma manera que llegamos al punto de pensar que eso está bien. Y nos acostumbramos sencillamente a esa condición. Podemos llegar a pensar que todo está bien, que no pasa nada, cuando por un proceder de manera reiterativa pudimos habernos estado alejando de la presencia del Señor de una manera sutil, de una manera que tal vez no nos estábamos dando cuenta, pero nos han alejado de la presencia del Padre. Y veamos entonces ahora el despertar de ese hijo y cómo entonces toma una decisión que cambia el rumbo de esta historia. Porque él despierta, hay un momento en que él despierta y el rumbo de la historia cambia. Doy paso entonces a mi hermana Ani, que continúa. Amén. Así es. De esta historia del hijo pródigo hay mucho que decir, ¿no? Y realmente sí hubo un despertar para él, ¿sí? Hemos venido desarrollando lo que es como la paternidad, la herencia, las consecuencias de la mala decisión, y ahora llegamos a este tema, al despertar de ese hijo, ¿sí? Pero para entenderlo es importante que vayamos a
a Lucas 15, del 14 al 19, que dice así: cuando ya había gastado todo, hubo una escasez de comida en ese país. Y él empezó a pasar necesidad. Buscó trabajo con un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando a los cerdos. Él tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie daba nada. Finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto y se dijo: todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Déjame ser como uno de tus trabajadores. Y entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Bien, entonces cuando la parábola nos cuenta sobre este evento en el cual el hijo estaba peleando con los cerdos por comida, lo que Jesús le estaba diciendo a los que escuchaban y ahora a los que leemos esta parábola es que literalmente este hijo tocó fondo, estaba en vergüenza absoluta. Si lleváramos la parte de la historia hasta este punto, en la actualidad sería como si ese hijo decidiera derrochar todo en prostitutas, en alcohol más caro, fiestas con drogas, apuestas en grandes casinos de Vegas, lujos, etc. Y que en un momento lo pierda todo. Y al haber llevado una vida vacía y desenfrenada, se haya vuelto adicto a la heroína y para poder pagar por sus dosis tenga que robar o vender su cuerpo, que para comer tenga que buscar dentro de la basura. La comparación que nos da a entender esta parte de la parábola es que él cayó en lo más bajo. Es decir, que para este hijo, para poder despertar, tuvo que tocar fondo, ¿sí? Ese despertar es cuando la palabra nos dice que él cayó en cuenta, ¿sí? ¿Cierto? O como dice acá, mientras este hijo luchaba con los cerdos por comida, dice: ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Él despierta de su adormecimiento, se le quita el velo que no le dejaba ver, volvió en sí y sintió arrepentimiento. Él dice: incluso los siervos viven mejor que yo. Mi padre es bueno. Reconoce que su padre siempre fue bondadoso, ¿sí? Él renuncia al victimismo, reconoce que él es el culpable, no la sociedad, no la cultura, sino él. Reconoce que él es el pecador y dice: yo tengo que volver a casa. Es importante que reconozcas que tú eres el responsable de tus acciones y pecados. Lo malo que a veces te sucede es por causa de tu desobediencia, no porque Dios quiere que esas cosas te sucedan. No hagas como le pasó a Adán y Eva, que nunca se menciona que pidieron perdón, sino que entre ellos se culparon y también culparon a Dios. Arrepentirse no es llorar, te puedes sentir avergonzado por lo que hayas hecho, pero aún así seguir haciendo eso que te avergonzaría si todo el mundo lo supiera. La vergüenza no cambia a nadie. Puedes ser drogadicto y sentir vergüenza al ver las consecuencias en tu vida y en tu cuerpo por el deterioro de la droga y aún así continuar haciéndolo. El verdadero arrepentimiento conlleva a un cambio drástico, una manera nueva de pensar, ver y hasta oír las cosas. Es literalmente un despertar, ver todo desde una perspectiva nueva, desde los ojos de Jesús. Una cosa es la vergüenza y otro es el arrepentimiento. Tenemos que tener esto muy, muy claro. Así que si en esta mañana hay cosas que tú hiciste y que Dios sabe que en medio de su bondad, en medio de su amor, de su fidelidad, Él te las ha perdonado, pero tú sabes que aún están allí, yo te invito a esta mañana a orar y pedirle al Señor que te ayude a renunciar a esas cosas que en un momento te han hecho daño en el caminar con Él, ¿sí? Entonces también
Dios siempre escucha la oración de un corazón arrepentido y que lo busca en espíritu y en verdad. No sientas más vergüenza, ve confiado de que cuando llegues a hablar nuevamente con tu Padre, Él promete hacerte alguien nuevo y renovar tu mente y ayudarte a hacer ese cambio de entendimiento y de perspectiva de la que hablamos. Así como se decía anteriormente, esta palabra no es solo para el que está perdido o el que se alejó del Señor, sino que es también para ti y para mí. Incluso a mí esta palabra me hace volver como a mis primeros inicios en el Señor y siempre me recuerda de dónde el Señor me sacó, ¿sí? De dónde el Señor me sacó. Voy a ser muy breve, pero quizás ustedes no conocen mi testimonio, pero a veces, ¿cómo se dice? En mi vida había muchos vacíos en cuanto a la paternidad. Y esas cosas, directo o indirectamente, hicieron que yo buscara en esos vacíos en otras personas. En este caso fueron hombres. Y siempre iba a la iglesia, yo iba a la iglesia con mi mamá y iba a la iglesia tomada, llegaba con el tufo, mejor dicho, a todo lo que daba, y el Señor siempre me hablaba, pero yo sabía lo que implicaba acercarme al Señor. Y cuando el Señor me hace tocar fondo, realmente lo hace a través de una pérdida de un bebé, y fue ahí donde yo entendí que Él ya llevaba rato llamándome para que me acercara a Él, ¿sí? Y esta canción que coloqué de intro fue con la que el Señor ministró mi vida antes de que eso pasara. Con esta canción, cuando yo me bautizo y me entrego al Señor, digamos así, yo se la ofrendo a Dios porque fue con la que el Señor trabajó mi vida. Y realmente el Señor siempre está ahí esperándonos para que nosotros renunciemos a eso que nos ata y o nos tiene allí perdiéndonos el enfoque de lo que es Él, de que Él es un Padre amoroso, de que Él siempre está ahí, de que Él siempre nos va a recibir con los brazos abiertos, pero realmente sí espera que nosotros lo hagamos de corazón, con un corazón arrepentido, ¿sí? Porque Él quiere evitarnos las consecuencias, Él quiere evitarnos que las cosas malas, como decía anteriormente, las cosas malas nos lleguen a nuestra vida, pero es la desobediencia la que nos hace llegar a eso, ¿sí? Si tú quieres saber cómo el hijo decide volver a casa, escucha a la hermana que continúa con esta reflexión. Amén. Continuamos con la historia del hijo pródigo, Lucas 15, 20 al 22, donde nos narra que el padre estaba esperando a su hijo, tal como eres. El hijo emprende su viaje de regreso, descalzo, pero con una nueva mentalidad. Ahora tenía una nueva mentalidad. Estando aún lejos de la entrada de la casa del padre, nos cuenta la parábola, que el padre le ve primero. El hijo, me imagino que está caminando cabizbajo, esperando ser rechazado y reprendido. Cuando llegue a la puerta. Pero fue todo lo contrario. El padre sale rápidamente corriendo hacia su hijo. Y cuando llega, lo abraza y lo besa. El hijo no creía que fuera posible que aún después de todo lo que había hecho su padre lo recibiera de esa forma. Entonces él vuelve a decirle los pensamientos de culpa y de autocastigo que ella había recitado. Le dice: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Pero su padre de inmediato le dice a su hijo que no diga nada más.
y le ordena a sus siervos que le traigan ropa nueva. Y no cualquier ropa, sino la que dice, la mejor ropa. Un anillo para su dedo y unas sandalias para sus pies. Aleluya. ¿Qué nos quiere enseñar esta parte de la parábola? Que solo un paso es suficiente para que tu Padre corra hacia ti. Ese paso es el arrepentimiento. Aquí vemos también otro mensaje de doble cumplimiento, ya que Jesús nos está diciendo que si nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos de corazón, entendiendo la vergüenza, no nos cambiará sino el arrepentimiento y el querer seguir sus caminos. Él correrá con todo el amor hacia nosotros para hacer todo lo que estoy a punto de contarte que hizo este padre con su hijo. Primero, su padre lo vio venir desde lejos. ¿Qué significa esto? Para que ese padre lo viera primero, era porque lo estaba esperando desde hacía mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo, porque no se nos cuenta en esta parábola. Pero yo creo que este padre tuvo que estar meses o años sentado en aquella ventana mirando hacia la entrada de su morada, esperando a que su hijo menor se diera cuenta de cuánto lo amaba y que lo iba a esperar hasta que decidiera volver. Segundo, aleluya, el abrazo que este padre le da a su hijo fue tal como él estaba, sucio, manchado, impuro, pero arrepentido. Del mismo modo, el abrazo de nuestro Padre Celestial es tal como es, tal como eres. Pero este abrazo te transforma, te limpia. Porque quieres estar en fiestas y embriagándote. Porque buscas placer en la pornografía. Porque buscas encontrar tu felicidad en tener relaciones sexuales. Te diré por qué. Porque tienes hambre de amor. Porque necesitas el abrazo del Padre. Es lo único que te va a llenar. No necesitas buscar en ningún otro lado. Nada más te hará llenar ese vacío que toda la humanidad tiene. Siempre vas a tener. Y solo Dios te puede llenar. Solo Él, no hay otro. Tercero, ¿recuerdas que te contamos que Él regresó a casa descalzo? Pues en esa época, en el Imperio Romano, las únicas personas que caminaban sin zapatos eran los esclavos. Él se había hecho esclavo y había vendido su calzado por la gran hambruna que vino sobre aquella ciudad. Caminar descalzo era como una señal social de que estabas por debajo de todos los demás. Aparte del haber estado en vergüenza, estaba también viviendo en esclavitud. Sus malas decisiones lo llevaron a ser superviviente, siendo heredero. Se convirtió en un mendigo. Por eso es tan bonito e importante cuando el padre pide que le den ropa nueva, le den nuevamente un anillo y sandalias. El significado de lo que estaba haciendo ese padre era dándole esa ropa nueva, era dándole una nueva vida, otra oportunidad. Dándole el anillo, estaba diciendo que era nuevamente heredero de todo lo que él tenía. Y calzándole le estaba diciendo que nunca más sería un esclavo. ¿Cuántas veces no pensamos igual? Que debemos ponernos cierto tipo de autocastigo o penitencia para que Dios nos mire con esos ojos de bondad. Pero asimismo, este padre hizo todo esto con su hijo. El mismo Dios estará listo para recibirte y restaurar todas las áreas de tu vida que creías perdidas.
Te damos gracias, Dios. Dios siempre está con los brazos abiertos para nosotros. Siempre está dispuesto a perdonarnos, a darnos una nueva oportunidad, una nueva vida. ¿Sabes qué es lo que pasa con el corazón de Dios cuando uno de sus hijos se arrepiente? Continuaremos escuchando la parte que sí y nos daremos cuenta. Bendiciones para todos. El corazón de Dios. Conozcamos ese amor eterno, incondicional. Gracias, Padre, por revelar tu corazón y tu amor. Estamos escuchando y meditando en esta parábola. Para mí, revela el verdadero corazón de Dios. Presta mucha atención. La enseñanza más grande que vamos a tener sobre esta parábola trata de la gracia. Recuerda esta palabra, gracia. Después que este padre vistió, calzó y dio nuevamente herencia a su hijo, le organiza una fiesta. Ordena que maten el becerro más grande y gordo. Imagínate la dicha que tenía este padre al ver que su hijo regresó. Él quiere contarle a todo el mundo y por eso arma una gran fiesta. Convoca a todo el pueblo para contarles esto. Creo que lo hace para dar un importante mensaje. Lo hace para decirle a todo el mundo que supo de esa gran deshonra que el hijo cometió, que si él, siendo directamente el afectado, ya lo había perdonado. No se atrevieran ni siquiera a pensar en juzgarlo. Creo que les diría algo así como, fue a mí a quien hirió, dice el padre. Yo lo perdoné porque lo amo y lo he amado siempre. Aquí estamos viendo cómo realmente el corazón de nuestro Padre es, que a pesar de todo lo que este hijo de la parábola hizo, el Padre siempre estuvo esperando a que su amado hijo regresara, y regresó con una mente y corazón nuevo, porque en su mente y corazón existía el verdadero arrepentimiento. El Padre en su discurso le dice literalmente que su hijo había estado muerto, pero que ahora revivió. Por eso él se regocija y arma una gran fiesta. Es igual que cuando se nos cuenta que un pastor de ovejas, teniendo 100 ovejas y se le pierde una de ellas, va por esa que perdió, porque sabe cuánto tiene valor y al encontrarla, reúne a todos para contarles y alegrarse de que encontró a su pequeña oveja. Igualmente así en el reino de los cielos hay una fiesta por un pecador que se arrepiente y vuelve a casa. ¡Qué hermoso! Se nos revela que no importa si sientes que no hay salida, que ya Dios no te perdonará más, que ya caíste y fallaste demasiado. Recuerda que la gracia de Jesús es eterna, porque ya todo fue pagado en una cruz. Sangre y silencio fue el precio de nuestra existencia. Él soportó todo esto porque Jesús ve tu corazón, ve ese valor que tienes, al igual que el pastor de ovejas. Un dato interesante en esta escena que se nos relata en esta parábola, donde el padre corre hacia su hijo cuando él regresa, es que en aquella época los hombres de cierta edad y de cierta posición social no corrían porque iban con túnicas estrechas, las cuales no les permitían realizar movimientos muy exagerados y pensar en correr. Hemos escuchado anteriormente, se les decía a los siervos, cíñete y sírveme. Ceñirse significa arremangarse o envolverse la túnica por encima de las rodillas para poder realizar trabajos complicados, los cuales requerían una buena movilidad en las piernas. Este padre de la parábola se arremangó su túnica
porque de lo contrario no hubiera podido ir donde su hijo estaba. ¿Sabe por qué? Porque los siervos de esa casa deberían haber estado odiándolo y hasta queriéndolo matar por la deshonra que este hijo trajo a esa casa. Recuerda que por lo que hizo, este hijo debió morir apedreado, como era la costumbre de la época. Cuando el padre ciñe su túnica, está directamente renunciando a su honorabilidad, su posición social o edad. No le importó. Él tenía que llegar primero donde estaba su hijo. Cuando Jesús contaba esta parábola, los fariseos se estaban rasgando los vestidos, porque para ellos era impensable lo que él estaba enseñando. Pero aquí está otro mensaje revelado a nuestras vidas, porque así como en esta historia se nos habla que ese padre renunció a su honorabilidad, igualmente lo hizo Dios por nosotros. Te explico, en Filipenses 2:7 dice: Dios se desvistió de su gloria para entrar en carne humana, es decir, el Dios del universo, humillándose a sí mismo por amor, porque estábamos condenados a la muerte eterna. Él se convirtió en esclavo. Jesús ciñó su vida para correr por nosotros. Eso fue lo que Él corrió por nosotros en su muerte y resurrección. Cuando se trata de un hijo, no importa lo que piense nadie, Jesús corre por ti y por mí. Recuerda que el Dios del millón de estrellas conoce tu nombre, conoce cada detalle de ti, conoce hasta cuántos cabellos hay en tu cabeza y tiene un plan únicamente para ti. Decide hoy seguir su palabra y nombre con amor y arrepentimiento genuino. Dios calla nuestro discurso de culpa, así como ese padre calla el discurso de su hijo en el momento que le decía que no merecía nada. Asimismo, Dios, nuestro Padre, nos abraza y después nos limpia, igualmente que el padre de la historia que abrazó a su hijo antes de limpiarlo y restituirlo. Oh Padre Santo, esta parábola me recuerda. Permítame hablarle de mi experiencia. Esta palabra del hijo pródigo que vuelve a su casa me revela a mí misma que después del error que en mi juventud cometí, salí embarazada en soltería. Eso en aquel tiempo no conocía de Dios, y para aquellos tiempos, hace 45 años atrás, una chica, una joven sin casarse que salía embarazada era una vergüenza para su padre. Rompí el corazón de mi papá. Yo era su niña bonita. Vi el dolor y su silencio todos los días. Él no me quería contestar la bendición. Yo me consumía callada, llevando mi pecado en silencio. Abandonada por mi novio, avergonzada ante una sociedad que se convirtió en mi verdugo. Entonces nació mi niña, y cuando volví a casa de la clínica, mi padre terrenal entró a mi cuarto y en silencio miró a mi pequeña Alejandra y me dijo: qué hermosa es mi niña bonita. Mi padre me recibió nuevamente y me hizo revivir. Yo había muerto emocionalmente y mi padre esperó que volviera a casa y hubo fiesta en mi casa. Y nunca he podido olvidar ese momento tan hermoso donde mi papá terrenal hizo fiesta para recibir a mi niña y a mí. Yo había pensado, en aquel tiempo hubiera pensado: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hija consentida. Yo era la niña de papá y nos amó siempre. Así fue, mi Padre Celestial también hizo fiesta. Cuando fui a su encuentro, por su gracia fui salva, perdonada y limpiada de todo pecado. Vino mi restitución. Niña, cuando creció, que me llevó a los pies de Cristo, fue mi niña Alejandra, que conoció en su matrimonio hermoso por la iglesia de Cristo. Ella, en ese día de su matrimonio, yo hice una palabra para ella. El Señor habló a mi corazón y desde entonces soy salva por su gracia. Yo fui como la oveja perdida
que mi Padre Celestial buscó y volvió a su redil. Ahora, para continuar y finalizar esta enseñanza, veremos la otra moneda de la historia. Y te pregunto, ¿cuál de los dos hijos eres tú? Seguimos con la enseñanza. Gracias, Padre, por este tiempo. Lejos de casa me encontré, sin saber a dónde ir. Nada llenó mi corazón, nada sació mi interior. Convénceme de mi error, ayúdame a volver a ti. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Y tu hijo soy. En mi mayor dolor, hacia ti, con brazos abiertos tú esperaste por mí, me abrazas con tu perdón, rodeado estoy por tu Bueno, y para ir culminando este tiempo, quiero citar la última parte de la parábola en Lucas 15, versículo 28 al 32. Dice la palabra del Señor: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Heredero y coheredero. Veremos aquí entonces la otra parte de la moneda.
En la parábola se nos habla de otro hijo, ¿verdad? Estamos aquí en este versículo 28 y vemos a otro actor, digámoslo así, de esta parábola. Este hijo era el hijo mayor, el cual se quedó en casa. Pero resulta que igual que el hijo menor, estaba perdido. Sabemos que en la parábola del hijo pródigo el Señor nos habla de muchas maneras. Cada elemento y cada personaje de esta parábola es algo profundo cuando el Señor desea hablarnos a nuestro corazón. Y resulta que cuando este hermano mayor, los siervos le cuentan de la gran fiesta que están haciendo, como acabamos de leer en la palabra, la fiesta que estaban haciendo en nombre de su hermano menor, él inmediatamente se enoja, se llena de ira, de dolor y sale de la casa, se va también. Yo creo que queriendo igualmente huir, ¿verdad? Pero al igual que con el hijo menor, este padre también sale de casa, lo acabamos de leer en la palabra. Este padre sale de casa y encuentra a este hijo lleno de enojo y le ruega que vuelva a entrar a su hogar. Le ruega que vuelva a entrar a su hogar, pero él no acepta y le hace un reclamo, le dice a su padre que no le parece justo, que todos los años sirviéndole, que nunca había desobedecido, que nunca lo había deshonrado y que él no entendía por qué para él no hubo ni un cabrito, pero que para su hermano sí, y que su hermano había derrochado su herencia con prostitutas y demás. ¿Cómo era posible que para él hubiera fiesta? ¿Cómo es posible que para él incluso hayan hecho fiesta y matado al becerro más gordo? Y el padre le responde: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Vemos que el hermano mayor estaba enfadado por las cosas materiales, te das cuenta, igualmente que el hijo menor, y estaba en la casa. Que al comienzo solo le interesó el dinero de su padre. Ambos estaban perdidos, con la diferencia de que uno estaba dentro de casa y uno estaba fuera, pero ambos estaban perdidos, sus corazones estaban envanecidos en lo mismo. Es posible estar en una congregación, es posible cantar, es posible cumplir con nuestras ofrendas, con nuestro diezmo, hacer todo lo que religiosamente se nos exige y tener un corazón a kilómetros de distancia del corazón del Padre. De la parábola no se nos habla más, porque allí queda. No sabemos si este hijo entra nuevamente a la fiesta para ver a su hermano y regocijarse junto a la familia, no lo sabemos. Y esta fiesta significa la fiesta que un día habrá en el cielo cuando todos, como hijos del Padre, como hijos de Dios, vivamos en ese paraíso hermoso. Jesús, cuando contó esta parábola, nos estaba diciendo que Él es nuestro hermano mayor, que Él es el primogénito entre todos los hermanos. Acordémonos que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él le dio la vuelta a esta parábola porque Él fue ese hermano mayor, Él fue el verdadero hermano mayor, que no se quedó en casa, que no se enojó, sino que fue a buscarnos a ese país o lugar en el que nosotros decidimos un momento estar y fue allí para rescatarnos y llevarnos nuevamente a nuestro hogar. Y ese hogar es la presencia de nuestro Abba Padre, que como ya sabes, te da nueva vida, te da nueva identidad porque te llama ahora hija, hijo, porque te liberta de las cadenas, te liberta, te abre las cárceles, te saca de la esclavitud, te pone el calzado, te viste con ropa nueva, te pone el anillo de sellar y te dice que te ama. No podemos perder la oportunidad de ir, ¿verdad? Por más hijos pródigos, de traer gente al hogar del Padre. ¿Y cómo lo hacemos?
hablando de ese amor que nos buscó y nos rescató a nosotros. No ignoremos las reglas que nos dejó nuestro Padre. Hoy rechacemos seguir llevando tal vez esas dobles vidas, seguir consintiendo aquellos pecados aún sutiles que nos alejan, que nos hacen ser pródigos de la presencia, de la casa del Padre, de esa presencia maravillosa del Padre. Una vida para algunos más vacía, vidas llenas de vicios, algunos de alcohol, de sexo, en fin. Lo único que nos causa llevar una vida así es tener vacíos, y eso nos convierte en hijos pródigos. Ponle a ese hijo tu nombre y analiza en cuál de las dos posiciones has estado o tal vez podrías estar, porque la realidad es que en algún momento hemos sido alguno de ellos. En algún momento podemos llegar a ser uno de ellos. Nosotros siempre elegimos regresar o quedarnos en el lugar en el que estamos. Recuerda siempre cuánto Dios te ama, cuánto Dios te amará siempre, y que Él siempre va a tener los brazos abiertos para nosotros. Él siempre va a tener los brazos abiertos para ti. Te llama su príncipe, te llama su princesa. Te dice que Él es la niña de tus ojos. Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para cada una de ustedes, mis hermanas, y quiero que cerremos en un tiempo de oración diciéndole al Señor: Padre, tal vez ni yo misma me haya dado cuenta, Señor, de que haya algo que me aleje de tu presencia. Pero yo quiero, Señor, en esta mañana venir en agradecimiento, Señor, delante de ti, porque un día, Señor, me llamaste por mi nombre. Padre, me tomaste de la mano y me invitaste a dejar ese pasado atrás, Señor. Y me rescataste, Señor, e hiciste fiesta. Y me invitaste, Señor, a regocijarme contigo, Señor. Y por eso, Señor, te quiero dar gracias en esta mañana. Padre, en esta mañana no quiero pensar en nadie más. No quiero decir, Señor, que esta palabra puede ser para fulano, para fulana, Señor, sino para mí. Quiero, Espíritu Santo de Dios, que cada día tú me reveles, Señor, esas cosas ocultas que tal vez ni siquiera nosotros, Señor, alcanzamos a discernir, pero que nos llevan a apartarnos y muchas veces a irnos de la casa de mi Padre. Irnos de esa presencia, Señor, y podemos estar allí, podemos cantar y podemos hacer en nuestras fuerzas todo lo que pensamos, Señor, pero sencillamente estamos lejos, porque hay cosas, Señor, que tal vez ni nosotras mismas nos damos cuenta que me alejan, que nos alejan. Padre, en esta mañana quiero darte gracias, Señor, gracias por habernos devuelto, Señor, la dignidad, por habernos devuelto, Señor, la identidad. Padre, porque nos has dado el título mayor, Señor, que podemos tener sobre la tierra, y es ser llamados tus hijos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, porque en esta mañana podemos escuchar decirnos que somos tus hijos, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque saliste a nuestro rescate un día, Señor, y nos acercaste a ese trono de la gracia. ¿Cómo no rendirnos delante de tu presencia, Señor? Si tu amor, Señor, es infinito, si tu amor, Señor, es inmesurable, Padre, te alabamos, amado Dios, en esta mañana, te exaltamos, Señor, nos regocijamos en tu presencia y te decimos gracias, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, porque cuando estábamos perdidos en pecados y en delitos, Señor, tú nos encontraste, Señor. Tú nos rescataste, nos diste, Señor, ese llamado, nos hiciste ese llamado y nos ayudaste como aquel hijo pródigo, Señor, y pudimos volver en sí gracias a tu Espíritu Santo. Padre, y creemos que si una vez lo hiciste, Señor, lo puedes volver a hacer.
Cualquier situación, Señor, en la que estemos, Padre, te pedimos que nos ayudes a volver a ti, Señor. Queremos volver, Señor, a esa casa, a la casa de nuestro Padre. Gracias, Señor, por hacernos miembros de tu familia. Gracias porque eres nuestra esperanza, Señor, que un día nos regocijaremos junto contigo, Señor, y tendremos esa fiesta. Gracias, Señor, porque has cambiado nuestro nombre, Señor, porque tú nos has dicho que aquí todas las cosas son hechas nuevas, Señor. Gracias. Gracias porque nos aceptaste. Gracias porque somos tus hijas, porque somos tus hijos, Señor. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Hoy podemos decir aleluya, aleluya, Señor. Estaba perdida, Señor, y tú me hallaste. Tú saliste, Señor, a nuestro encuentro. Fue que tú saliste, Señor, a mi encuentro, a nuestro encuentro. Y por mucho tiempo, Señor, nos esperaste. Y cuando nos encontraste, Señor, me abrazaste, nos abrazaste con tu perdón y nos has rodeado con tu amor hasta hoy, Señor. Y por eso hoy celebramos, Señor, tu paternidad. Por eso hoy celebramos, Señor, que hemos vuelto a la casa de nuestro Padre, Señor, a ese lugar del cual no nos queremos ir, Señor. Ayúdanos a permanecer. No queremos, Señor, ser como ese hijo mayor tampoco, Señor, que estando en casa su corazón se hallaba lejos. Por eso, Señor, te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Porque necesitamos permanecer, Señor, en ti, aún dentro de casa, Señor, que nuestro corazón sea guardado por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos, Señor, celebramos hoy tu paternidad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy has hecho cosa nueva en los corazones. Porque harás cosas nuevas, Señor, en cada corazón que después escuche, Señor, este mensaje, Señor. Gracias. Gracias por lo que haces, por lo que harás. Solamente tú puedes, Señor, hacer cosas nuevas en los corazones. Y por eso en esta mañana, Señor, celebramos. Celebramos, Señor, por aquella persona, Señor, que se encontraba perdida y que tú le has rescatado, Señor, de muerte a vida. Que le llamas por nombre propio, Señor, y le invitas a esa fiesta, Señor, a tu casa. Gracias, Señor, por este tiempo. Celebramos tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Queremos entregar, Señor, este tiempo, este resto de días, Señor, delante de tu presencia. Pedirte, Señor, que nos acompañes. Acompáñanos, Señor, en este hermoso día. Padre, que tu bendición, Señor, esté sobre nosotros, sobre nuestros hogares. Envía tus ángeles, Señor, a guardarnos, Señor, que acampen alrededor de nosotros, Señor. Danos sabiduría, Señor, para vivir este día. La necesitamos, Señor. Necesitamos de tu guía y tu dirección en este día. Gracias te damos, Señor, te exaltamos, te glorificamos, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis queridas hermanas, hermanos, les guarde. Doy gracias al Señor por la vida de Lucas, que hoy nos acompañó. Me imagino que ya tuvo que haberse ido a sus labores. Pero bueno, el CIMAR le dará nuestro agradecimiento una vez más. Un abrazo a todos. Espero que hoy el Señor haya traído cosas nuevas a su corazón. Les abrazo y con el favor de Dios nos encontramos mañana nuevamente.